Hola, este es un valor del dinero en el tiempo utilizando la calculadora HP 10B2. Esta, ¿ya? Como saben, como vieron en otros videos anteriormente, toda la información, los videos ya están incrustados en mi blog, que se encuentra en tecnoimóvil.blogspot.com, ¿ya? O pueden ver la descripción del video donde aparece más específicamente el post donde aparecen todos estos tutoriales sobre la calculadora HP. Bueno, ¿por qué se habla del valor del dinero en el tiempo? Principalmente porque el valor del dinero cambia de un día a otro, de un año a otro, de un mes a otro. Y lo que dice la teoría económica es que siempre se prefiere tener el dinero hoy, por ejemplo, a un mismo monto, por ejemplo 1.000 pesos hoy, o tener los 1.000 pesos mañana, siempre se preferirá tenerlos hoy. ¿Por qué? Porque el valor del dinero disminuye o puede aumentar. Pero la idea es que generalmente disminuye en el tiempo, ¿ya? Y eso porque el dinero está afecto a, por ejemplo, en la inflación, está afecto a que ese dinero pueda ser invertido en algo y pierdo un día de interés. El interés es un concepto, es el concepto por el cual yo especifico que el dinero va perdiendo o va ganando valor en el tiempo, ¿ya? Y eso, bueno, eso lo verán en las clases, de finanzas o de ingeniería económica. La idea de esto es ver cómo podemos aterrizar esto en la calculadora, ¿ya? Este video es el video más simple de TVM, ¿ya? Que quiero decir que es un video donde no hay realmente una conversión de las tasas de interés, ¿ya? Si se acuerdan, hicimos un video donde se hizo conversión de las tasas de interés, donde hablamos de las tasas, de los tipos de tasa de interés efectiva, nominal, periódica, y cómo aplicar eso en la calculadora HP. Si no se acuerdan, por favor, vean anteriormente dónde está eso y revisen. Y ahí se encuentra toda la información, ¿ya? Bueno, la calculadora HP tiene ciertas particularidades donde hay unos conceptos que están para poder realizar cualquier problema de TVM, de valor del dinero en el tiempo, ¿ya? Ahí se ve mejor. La calculadora específicamente tiene unas teclas, estas que están acá arriba, que no se ve, estas que están acá arriba, en la parte superior, y con esas se hacen los cálculos de TVM, ¿ya? ¿Qué significa cada tecla? N significa el número de periodo, ¿ya? Cuando me refiero al número de periodos, se refiere al número de periodos que puede ser años, meses, días incluso, años, semestres, bimestres, etcétera, donde el dinero está afecto a una tasa de interés. Eso significa el número de periodo, ¿ya? Por ejemplo, me pueden decir que un problema está hecho a 10 años, ¿ya? Un problema tanto está hecho a 10 años, pero eso no significa necesariamente que el número de periodos sea 10. No, eso está relacionado con ¿qué? Con la tasa de interés, que está aquí, y con los pagos por año, ¿ya? Estas tres cosas están relacionadas, ¿ya? La calculadora
La calculadora está hecha para que la tasa de interés, el periodo de tiempo en el cual se mide la tasa de interés, esté relacionada con el número de periodos. ¿Qué quiere decir eso? Si el número de periodos que reciben, los periodos que reciben la tasa de interés está en años, la tasa de interés tiene que estar en años. O realizar algún tipo de conversión para que sean años. Si el número de periodos está en meses, la tasa de interés tiene que estar en meses. ¿Ya? ¿Y cómo la calculadora sabe que la tasa de interés está en meses? ¿Ya? Y para ello utiliza el famoso pagos por año, los pagos al año. ¿Ya? Hay que colocar el PYR. ¿Ya? Por ejemplo, si yo coloco una tasa de interés del 2%, lo voy a hacer aquí en la calculadora. Tengo una tasa de interés del 2%, coloco 2. Y yo aprieto el botón IR, que es la tasa de interés. Me estoy diciendo que la tasa de interés es 2%. Pero ¿cómo sabe realmente la calculadora que esa tasa de interés es anual, mensual, bimestral, etcétera? Por este otro botón, esa otra función que es pagos por año, que es PYR, ¿ya? Entonces, si yo le digo que ese 2% es anual, yo tendría que colocar 1 aquí, chip rojo y PYR. Y ahí la calculadora está pensando en el modo que le estoy ingresando datos anualmente, ¿ya? Y por lo tanto la tasa es anual. Así está pensando la calculadora. Si yo digo que, voy a borrar todo de nuevo. Si yo digo que mi tasa es del 5%, por ejemplo, coloco 5%. Y yo quiero que la calculadora identifique que ese 5% es mensual. Tengo que colocar 12 pagos por año. De ahí la calculadora sabe que mi tasa de interés es de un 5%, pero que se capitaliza mensualmente, por lo tanto es una tasa mensual, ¿ya? 5% mensual. Ese es uno de los grandes de una de las grandes complicaciones de usar la calculadora para hacer esos cálculos. Ya, a lo mejor manualmente y utilizando una calculadora más normal, que no sea financiera, es más largo, pero a lo mejor es más simple de resolver. ¿Ya? Porque en sí mismo utilizar la calculadora es otro aprendizaje, no solamente aprender finanzas. Utilizar la calculadora para utilizar las finanzas es otro aprendizaje más. ¿Ya? Eso yo lo entiendo. Entonces, en resumen, teníamos n número de periodos, tasa de interés. La tasa de interés necesita un apellido y ese apellido se lo entrega el número de pagos por año que tú le indiques. Y los pagos por año tienen que estar relacionados con el número de periodos. Súper importante. ¿Ya? Porque dije que la tasa de interés tiene que estar medida en el mismo tiempo que los periodos. Sí. Y los periodos te indican el tramo de tiempo en el cual se le aplica un interés. Por ejemplo, lo que decía antes, que 10 años no necesariamente, si hay un problema donde dicen que son 10 años, no necesariamente los 10 años son el número de periodos, porque te pueden decir que la tasa de interés es mensual. Por lo tanto, los 10 años los tienes que convertir en meses. ¿Para qué? Para aplicarle la tasa de interés. ¿Ya? Lo otro, relacionado con lo mismo que escribí, que les conté, perdón. Ahí dice tasa de interés anual, el YYR. Entonces yo le digo que eso es por defecto, pero por defecto es una tasa de interés anual, pero en realidad puede ser tasa mensual siempre que ustedes coloquen lo que les dije hace un ratito, indicar que esa tasa con los pagos por año puede ser bimestral, semestral, trimestral, cuatrimestral, etc. Podemos colocar todos los ejemplos posibles.
por si alguien no vio los videos anteriores. 5%. ¿Cómo lo transformo a tasa anual? Simplemente le coloco 1 acá y listo. La calculadora detectó que es una tasa anual, que el 5% es anual. Pongamos que el 5% no es anual, es semestral. Semestral significa que se capitaliza 2 veces al año, porque hay 2 semestres en el año. Entonces, ¿cómo lo entiende la calculadora? Ese 5%, voy a poner 5 de nuevo aquí, 5. Para que sea semestral, le coloco 2 y aprieto periodo al año. Si es trimestral, ese 5%, borro de nuevo, 5%, capitaliza 4 veces el año, porque en un año hay 4 trimestres. Por lo tanto, coloco 4, shift rojo, botón del payment. Y ahí la calculadora detecta que son 5% trimestral. Listo. ¿Ya? Y así sucesivamente con los bimestres, los cuatrimestres, etc. ¿Ya? Entonces, como gran resumen de esto, es que estas cositas, la tasa de interés tiene que estar en el mismo periodo de tiempo que el número de periodo. ¿Ya? Y para que la calculadora sepa que la tasa de interés está en el mismo número, está en un periodo de tiempo determinado, eso te lo va a entregar e ingresar los datos de pagos por año. ¿Ya? Después viene lo otro, que es simple valor presente, el payment, que no lo vamos a ver ahora, pero son los pagos periódicos, y el valor futuro. ¿Ya? Ahora solamente queda hacer un ejercicio para ejercitar. Dice, una persona tiene 1.000 pesos ahorrados hoy y piensa dejarlos en el banco por 10 años, si la tasa anual es del 8%. ¿Cuánto tendrá al cabo de esos 10 años? Ya, entonces hay que identificar todas estas cosas. Los 1.000 pesos corresponderían a, están ahorrados, por lo tanto están ahorrados hoy. Sería un valor presente. ¿Ya? Piensa dejarlo en el banco por 10 años. ¿Ya? 10 años sería el periodo de tiempo por el cual va a dejar el dinero. Y al final de ese periodo los va a retirar. Luego le dicen que la tasa anual es del 8%. Es una tasa anual. Y como dijimos, para que la calculadora detecte que es una tasa anual, se coloca la cifra, que es 8%, y se coloca que los pagos por año son 1. Listo. Luego viene cuánto dinero tendrá al cabo de esos 10 años. Ese sería el valor futuro, que es la incógnita. ¿Cómo hago esto? Vamos a ver si puedo colocarlo ahí. Borro todo primero. Una persona tiene 1.000. Valor presente. La tasa es anual. Coloco tasa ahí 8. Para colocarle el apellido de la tasa, tengo que colocar los periodos al año. Entonces coloco 1, chip rojo, y listo. Ahí tengo los periodos al año. Ahí sabe la calculadora que el 8% es anual. ¿Qué otra cosa sabe? El periodo dice que son 10 años. Dice que esto ocurre 10 años. El periodo, en este caso, el tiempo, el periodo está relacionado con la tasa. Entonces, son 10 años y la tasa es anual. Entonces, coloco 10. Y el payment no existe porque no hay depósitos periódicos en la cuenta del banco. Y solo tengo que calcular el valor futuro. Y eso me da 2.158, que ya lo tenía listo. Es el resultado. Vamos al segundo. Este es un poco más interesante. Entonces tengo una tasa de un banco que es del 4%, que es periódico. O sea, es una tasa real que ocurre todos los meses y
todos los meses mi dinero en forma real aumenta un 4%. ¿Ya? Aumenta un 4%. Después ese interés se suma a lo que yo tenía y después se le aplica de nuevo el 4% y así. ¿Ya? Y dice que después de 12 años tendré 10 millones. ¿Cuánto aporté en un comienzo? ¿Ya? Yo sé que la tasa es mensual. O sea, efectivamente la tasa es del 4%. Y aquí tengo, entre comillas, tendría un problema, puede ser, tengo un periodo de tiempo de 12 años y tengo una tasa en meses. Y sé que el dinero está afecto a interés en el mes. Por lo tanto, aquí tendría que hacer una conversión para que estos dos tramos de tiempo sean el mismo. Los 12 años los transformo en meses. ¿Ya? Transformar los años en meses implicaría 12 por 4. Estaría viendo 48 meses. ¿Ya? Y ahí se me simplificaría mucho el problema. Entonces, digo lo siguiente. El problema ocurre en 48 meses. Hay 48 periodos de tiempo. Pum. Y la tasa es de un 4%. Le tengo que poner apellido a mi tasa. Es mensual, es real, es una tasa real y ocurre en todos los meses. Por lo tanto, como es mensual, son 12 periodos al año. Coloco 12 y eso se lo agrego a la función PYR, debajo del payment. Listo. No sé cuál es el valor presente, esa es mi incógnita. No existe payment, por lo tanto le coloco 0. Y el valor futuro, que es lo que yo creo que voy a tener, son 10 millones. Mi estimación dice que son 10 millones. Listo, entonces eso lo coloco como valor futuro. Ahora solamente me queda apretar PB para tener el resultado de la incógnita, que es el valor presente. Cuánto yo tenía en un comienzo de los 12 años para obtener ese valor. Y ocurre que yo tenía 8.523.705 pesos. Eso es lo que tenía. ¿Ya? Bueno, salió un poco largo el tutorial, pero es como para introducir el valor del tiempo y el dinero, explicar un poco estos conceptos que están acá, que son las teclas que yo necesito colocar. Se cayó la cámara. Que necesito colocar al momento de hacer algún tipo de cálculo. Y ya veremos un video donde hay conversión de tasa, donde ahí la cosa se complica, donde incluso hay algo que se llama anualidades, ¿ya? Que implican depósitos periódicos de un mismo valor y que sirve para resolver problemas interesantes.